Mi familia me excluyó de la fiesta de jubilación de mi padre después de arreglarles la plomería gratis. Me fui con mi amigo con la reservación de regalo de papá y los enloquecí a todos. ¿Qué tal Reddit? Aparentemente, tener tu propio negocio no significa nada cuando tu familia necesita que arregles un inodoro a las 2 de la mañana gratis. Me llamo Damián. Tengo 33 años y soy plomero licenciado desde hace 11 años. Construí mi negocio desde cero. Obtuve mi certificación de maestro a los 27 y ahora dirijo un equipo de 4 hombres que se encargan de todo, desde obstrucciones básicas de drenaje hasta construcciones comerciales completas. Empecé en la tienda de mi tío cuando tenía 19 años. Pasé años arrastrándome bajo casas, aprendiendo el oficio de la manera difícil. Soy bueno en lo que hago, y eso es exactamente por lo que mi familia me ha tratado como su servicio de reparaciones de emergencia personal, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde el momento en que obtuve mi licencia. Al principio, las peticiones eran pequeñas. Mi madre necesitaba ayuda para instalar un grifo nuevo. Mi padre quería que revisara un inodoro que no paraba de perder agua. Cosas normales de familia, que yo hacía con gusto, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Ayudarse mutuamente. Pero en algún momento, ayudar se convirtió en estar disponible gratis, a cualquier hora, para cualquier problema relacionado con el agua en un radio de 50 kilómetros. Déjenme darles un resumen de los momentos destacados. Mi hermana Lila tuvo una tubería reventada. Conduje 40 minutos a las 2 de la mañana, en pleno enero. Me arrastré bajo su casa, con un frío congelante, armado con una linterna y un cortatubos. Ese trabajo habría costado $800 como servicio de emergencia si hubiera llamado a cualquier otro. Ella me preparó café, y me dijo gracias. Mi hermano Milo me pidió rehacer toda la plomería cuando terminó su sala de entretenimiento. Moví todas las líneas de drenaje, añadí una estación de bebidas con fregadero y conexión para máquina de hielo, e instalé un baño completo con ducha de acceso directo. Me tomó 4 fines de semana. Ese trabajo habría costado unos $8.000 a tarifa comercial. Él me compró una pizza. Luego estuvo la víspera de Navidad, cuando su esposa Nora metió una papa en el triturador de basura y tuve que ir a sacarla usando una herramienta de desatasco, mientras todos los demás comían la cena. La casa de mis padres, básicamente, la he mantenido yo gratis desde que tenía 22 años. He reemplazado el calentador de agua. Hice un cambio completo de tuberías cuando las líneas galvanizadas empezaron a corroerse. Realicé 2 renovaciones de baño y una actualización del fregadero de la cocina. Incluso instalé un sistema de ducha de lluvia elegante que mi madre vio en una revista y decidió que necesitaba sí o sí. $63 en piezas, que pagué de mi propio bolsillo, porque ella dijo que no podían permitírselo en ese momento. Nunca me quejé, simplemente aparecía y hacía el trabajo. A veces recibía un gracias. Asumía que eso era lo que hacían las familias. Yo ayudaba con la plomería. Mi hermano Milo, que es contador, probablemente ayudaba con los impuestos y la planificación financiera. Mi hermana Lila, que trabaja en planificación de eventos, seguramente ayudaba a organizar reuniones familiares. Excepto que luego descubrí la verdad. Milo nunca había hecho sus impuestos gratis. Ni una sola vez. Siempre los refería a su firma, y les cobraban el precio completo, como a cualquier cliente. Lila nunca organizó un evento familiar sin facturar su tiempo y sus gastos. Yo era el único que trabajaba gratis. El único al que se esperaba que dejara todo y apareciera a cualquier hora. Luego llegó la semana previa a la fiesta de jubilación de mi padre, y ahí fue cuando todo empezó a torcerse. Mi madre llamó un domingo por la noche, mientras yo veía un partido. Me dijo que la fiesta sería el sábado y que, antes de que llegaran los invitados, necesitaban que revisara una pequeña fuga bajo el fregadero del baño. Solo una reparación rápida, 20 minutos como máximo. Conduje 40 minutos hasta su casa un martes por la noche, después de un día de 10 horas instalando una tubería principal de agua para un restaurante nuevo. Me dolía la espalda. Tenía las manos en carne viva de trabajar todo el día con accesorios de cobre. Y lo único que quería era sentarme a comer algo que no saliera de una máquina expendedora. La pequeña fuga no era nada pequeña. Las líneas de suministro estaban tan corroídas que el acero trenzado se separaba de los accesorios. La válvula de cierre estaba completamente bloqueada por acumulación de calcio. De ese tipo que ni siquiera intentas girar, porque sabes que el vástago se romperá. El sifón tenía una grieta fina que dejaba escapar gas de alcantarilla hacia la habitación. Lo olí en el instante en que abrí el gabinete. 2 horas y media después, terminé. Instalé nuevas líneas de suministro, nuevas válvulas de cierre y un sifón nuevo. Todo con piezas que pagué de mi propio bolsillo, porque conducir hasta la tienda de suministros habría hecho una noche larga, aún más larga. $63 cargados a mi tarjeta de crédito. Mientras guardaba mis herramientas, podía oír a mi madre hablando por teléfono en la cocina. Su voz resonaba por toda la casa.
Estaba coordinando la comida para la fiesta, confirmando los detalles para el sábado, el plano de asientos ya finalizado, y asegurándose de que el tío Owen supiera que la hora había cambiado a las 4 en lugar de las 5. Entré a la cocina, todavía con la llave de tubo en la mano, y pregunté a qué hora debía llegar el sábado. Supuse que iría temprano, ayudaría a colocar sillas o lo que hiciera falta. Como siempre, la cara de mi madre hizo esa cosa. Esa media sonrisa tensa que ya había visto antes, justo cuando estaba a punto de dar malas noticias. Colgó el teléfono lentamente. Dijo que la fiesta sería, en realidad, bastante pequeña. Solo familia inmediata. Que querían mantenerla íntima y manejable. Señalé que yo era familia inmediata. Su propio hijo. Y que, literalmente, acababa de oírla mencionar al tío Owen, el primo segundo de mi padre que vive a 3 estados de distancia. Un hombre que aparece en eventos familiares, con suerte, una vez cada 4 años. Mi madre empezó a balbucear, buscando palabras. Habló de limitaciones de espacio, de que ya habían confirmado el número final de invitados con los encargados de la comida, de lo incómodo que sería cambiarlo ahora, de que el plano de asientos ya estaba hecho. Me quedé ahí, con la ropa de trabajo puesta, las manos todavía sucias de arreglar su plomería, viendo a mi madre explicarme por qué no me habían invitado a la fiesta de jubilación de mi propio padre. La fiesta que sería en 4 días. En la casa que acababa de reparar gratis durante 2 horas y media. Como había hecho durante 11 años. Dijo que no era nada personal. Que harían algo conmigo aparte. Tal vez una cena la semana siguiente. En ese momento, no discutí. No grité. Solo asentí, guardé mis herramientas en completo silencio y caminé hacia mi camioneta. Ella me siguió afuera, todavía dando excusas. Dijo que estaba siendo un poco dramático. Que no entendía por qué estaba tan serio, que al final solo era una fiesta. Subí a mi camioneta, encendí el motor, y me fui sin responder. Aquí está lo que ella no sabía. Lo que nadie sabía. 3 meses antes, había reservado un viaje de una semana a Costa Rica como regalo de jubilación para mi padre. Un bonito resort en la costa del Pacífico, llamado Playa Azul Beach Club. Habitación con vista al océano, mejorada de estándar a premium porque quería que fuera especial. Comidas todo incluido, traslados desde el aeropuerto, el paquete completo. Había estado ahorrando durante más de un año. Cada trabajo extra, cada proyecto paralelo, cada hora de fin de semana, todo fue al fondo de Costa Rica. $2.300 en total. Había coordinado con mi socio comercial, Tomás, para que cubriera mis trabajos mientras yo estuviera fuera. Iba a sorprender a mi padre en la fiesta. Decirle que nos iríamos el mes siguiente, solo él y yo. Un viaje para celebrar sus 35 años de trabajo duro. Incluso había comprado una camisa hawaiana ridícula para usar cuando le entregara los boletos. Tenía todo el momento planeado en mi cabeza. Pero no me invitaron a la fiesta. Esa noche me senté en mi apartamento, mirando la confirmación del resort en la pantalla de mi laptop. $2.300 ya pagados. Depósito no reembolsable. Un regalo, para un hombre que aparentemente no me necesitaba en su gran celebración. Pero lo que realmente me golpeó no fue el dinero. Fue lo que entendí alrededor de la medianoche, mientras seguía sentado en la oscuridad. No se olvidaron de invitarme. Decidieron no hacerlo. Y hay una gran diferencia. Lo hicieron a propósito. Yo no era un descuido, ni un error. Era alguien a quien eligieron excluir, mientras seguían esperando que arreglara su plomería 4 días antes de la fiesta. Me quedé ahí un rato más, dándole vueltas a todo, hasta que, al final, hice lo único que se me ocurrió. Llamé a mi mejor amigo, Bruno. Nos conocemos desde 7º grado. Ahora es electricista, dirige su propio equipo y tiene ese tipo de humor seco que siempre nos mete en problemas en el peor momento. También es el tipo de amigo que apareció con su camioneta, sin hacer preguntas, el día que mi ex se mudó. Le conté todo lo que había pasado. Bruno se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó si la reservación estaba a nombre de mi padre, o si podía cambiarla. Saqué la confirmación. Habitación premium para 2 huéspedes. Los nombres podían modificarse hasta 48 horas antes de la llegada por un cargo administrativo de $25. Bruno soltó. Hermano, nos vamos a Costa Rica. Tu papá puede celebrar su jubilación descubriendo cuánto cobra un plomero de verdad. Me reí por primera vez en horas. Luego cambié la reservación. Damián Ale y Bruno Vance. Salida el sábado a las 6 de la mañana. El mismo día exacto de la fiesta de jubilación de mi padre. La alarma sonó a las 4 de la mañana el sábado. Bruno me recogió a las 5 menos cuarto en su camioneta. Los dos funcionando a base de café negro y rencor. Para cuando mi familia se estaría reuniendo en la casa de mis padres para pasteles y comida, nosotros estábamos a 30.000 pies de altura, viendo el amanecer a través de la ventana del avión. Bruno pidió una soda de jengibre y se puso a leer una revista de pesca. Yo me quedé mirando las nubes y honestamente, solo sentí alivio.
Mi teléfono estaba en modo no molestar. Solo 3 contactos podían pasar: mi amigo Bruno, mi socio comercial Tomás y la señora Ellis, mi vecina anciana que vigilaba mi apartamento cuando viajaba. Mi familia no estaba en la lista de favoritos. No lo había estado durante años. Las únicas llamadas que recibía de ellos eran para pedirme que arreglara algo, o para quejarse de algo que, según ellos, no había arreglado lo suficientemente rápido. En algún punto dejé de agregarlos a favoritos, y nunca lo cambié. Aterrizamos en Costa Rica alrededor del mediodía, hora local. La humedad nos golpeó en cuanto bajamos del avión, pero se sentía bien. El transporte del resort nos estaba esperando en el aeropuerto. El conductor sostenía un cartel con nuestros nombres, como si fuéramos alguien importante. El lugar era increíble. Palmeras alineando cada camino. Una piscina infinita que parecía derramarse directamente en el Océano Pacífico. Nuestra habitación tenía un balcón digno de postal, 2 sillas frente al mar y nada más que horizonte azul hasta donde alcanzaba la vista. Me quedé ahí unos 5 minutos, simplemente absorbiéndolo. Era la primera vez en mucho tiempo que nadie me pedía nada. Bruno salió al balcón con el menú del todo incluido y dijo que íbamos a comer camarones en cada comida, ya que estaban incluidos. Nos cambiamos a trajes de baño y fuimos a la playa con batidos de frutas que sabían a vacaciones en un vaso. Mientras tanto, de vuelta en casa, la fiesta iba genial. Hasta que dejó de irlo. Obtuve la historia completa después, gracias a Andrés, un plomero que conozco profesionalmente y que terminó recibiendo la llamada de emergencia. Andrés lleva casi tanto tiempo en el negocio como yo. Dirige un equipo en el lado norte de la ciudad y no tiene ninguna razón para inventarse nada. Aproximadamente 2 horas después de iniciada la fiesta, alguien tiró de la cadena del baño de arriba, el mismo que yo había arreglado 4 días antes. Lo que mi madre no mencionó cuando me pidió que fuera es que llevaba meses tirando toallitas desechables por ese inodoro, prácticamente un paquete por semana. Cualquier plomero sabe que esas cosas no se descomponen de verdad. Solo se acumulan, hasta que ocurre algo catastrófico. Se habían ido acumulando en la línea principal de alcantarillado durante semanas, quizá meses, formando una especie de presa que solo estaba esperando el peor momento posible. Y ese momento llegó. El inodoro se atascó violentamente. No fue algo gradual, según Andrés. Fue una explosión. El agua se desbordó por el borde, inundando el suelo de baldosas, arrastrando consigo todo lo que había en el interior. En cuestión de minutos, empezó a filtrarse por el subsuelo y a gotear a través del techo del comedor de abajo. Agua teñida de marrón. Del tipo que no deja dudas sobre con qué estás tratando. Goteando sobre la mesa de postres. Sobre los platos de los invitados. Sobre el pastel de jubilación de mi padre. El primer instinto de mi madre fue llamarme. Todas las llamadas fueron directo al buzón de voz. Mi padre intentó. Buzón de voz. Lila lo intentó desde su celular. Milo desde el suyo. Incluso Nora llamó. Todo, buzón de voz. Finalmente, se rindieron y llamaron a una empresa de plomería de verdad. Un sábado del fin de semana del Día de los Caídos, cuando la mayoría de los plomeros de la zona estaban o en una barbacoa, o cobrando tarifas de emergencia por ser día festivo. Solo el costo de despacho fue de $350. Andrés me contó que, cuando llegó a la casa, mi madre estaba en el porche delantero, prácticamente temblando, despotricando sobre dónde estaba su hijo y por qué había enviado a un extraño. Él le dijo que no tenía idea de quién era su hijo, y que solo estaba ahí para arreglar la plomería. Evaluó la situación. Obstrucción en la línea principal que requería una serpiente motorizada y posiblemente hidrolavado a presión. Daños por agua con residuos en el techo, y en la alfombra. La cuenta total solo por el sábado fue de $875. Y Andrés les advirtió que la línea principal necesitaría trabajo adicional, probablemente otros 2000. Me contó que mi madre insistía en que no debería tener que pagar, porque su hijo era plomero. Andrés le respondió que su hijo no estaba ahí, y que las aguas residuales no iban a esperar por un descuento familiar. La fiesta terminó alrededor de las 4. Los invitados empezaron a inventar excusas incómodas y se fueron temprano. Mi padre pasó el resto de su celebración de jubilación manejando una aspiradora de taller, mientras mi madre alternaba entre la furia y las lágrimas. 35 años en la misma compañía, y su gran día terminó con olor a aguas residuales y una factura inesperada de 4 cifras. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Estaba a 3000 millas de distancia, recostado en una silla de playa, viendo la puesta de sol. Bruno estaba a mi lado, debatiendo si los cangrejos de arena eran técnicamente cangrejos, o algún otro tipo de criatura. Esa noche, Bruno publicó una foto en Instagram. Los dos en la playa, tragos en mano, el atardecer ardiendo detrás de nosotros. La subtituló: Cuando no te invitan a la fiesta, te conviertes en la fiesta. Costa Rica con mi chico Damianale. Luego etiquetó a toda mi familia. A cada uno de ellos. No supe nada de eso hasta la mañana siguiente,
cuando finalmente revisé mi teléfono, y encontré el apocalipsis de notificaciones esperándome. 23 llamadas perdidas. 51 mensajes de texto. 3 mensajes de voz que, por el tono de las vistas previas, no prometían nada bueno. Los mensajes contaban la historia, uno tras otro, cada vez más cargados de rabia. De mi madre. Damián, ¿dónde estás? Llámame inmediatamente. Luego. Esto es una emergencia, ¿por qué no respondes? Después. La fiesta de tu padre está arruinada, hay aguas residuales por todas partes y no te puedes molestar en contestar el teléfono. Horas más tarde. Tu amigo publicó que estás en Costa Rica, ¿estás de vacaciones mientras nosotros lidiamos con esto? Y finalmente, a las 2 de la mañana. No puedo creer que cría a alguien tan egoísta. De mi padre. Hijo, por favor llama a casa. Simple, corto, decepcionado. Ese mensaje golpeó distinto a los desbordes de mi madre. Siempre lo hacía. De Milo, ¿estás bromeando? ¿En serio estás en Costa Rica mientras la casa de mamá y papá se está inundando? ¿Qué te pasa? De Lila, un ensayo completo. 5 párrafos sobre lo egoísta que era. Sobre cómo había abandonado a la familia en su peor momento. Sobre cómo la jubilación de papá había quedado completamente arruinada porque no me podía molestar en contestar el teléfono. Terminó diciendo que estaba genuinamente preocupada por mi estado mental, y que quizá debería hablar con alguien. Le mostré los mensajes a Bruno durante el desayuno. Los leyó con calma, tomó un largo sorbo de café y dijo: bueno, supongo que ya descubrieron cuánto cuesta un plomero. Los siguientes 6 días los pasamos viviendo nuestra mejor vida. Hicimos snorkel en agua cristalina. Comimos mariscos frescos en restaurantes frente al mar. Cada atardecer parecía como si alguien hubiera subido la saturación del cielo. Mantuve el teléfono en no molestar todo el tiempo. Las notificaciones seguían acumulándose, docenas de ellas, a juzgar por el icono en la pantalla, pero no leí ninguna. Cualquier incendio que estuviera ocurriendo en casa, no iba a ser yo quien lo apagara. El vuelo de regreso aterrizó el domingo por la noche. 8 días de sol y tranquilidad, y me sentía, de verdad, como una persona diferente. Con la mente clara de una forma que no había tenido en mucho tiempo. Eso duró unos 45 minutos. Entré al complejo de mi apartamento alrededor de las 9, y encontré un comité de bienvenida en el estacionamiento. Todos. Mi madre, mi padre, Lila, Milo, y la esposa de Milo, Nora. Estaban distribuidos alrededor de sus autos como si llevaran horas vigilando. Conociendo a mi familia, probablemente así era. Mi madre me vio primero y empezó a caminar rápido hacia mí, incluso antes de que abriera la puerta del coche. Su cara era una mezcla de furia y alivio, que habría sido casi graciosa si yo hubiera estado de humor para reír. Me preguntó dónde había estado. ¿Por qué no había contestado? Si tenía idea de lo que les había hecho pasar. Agarré mi bolsa de lona, y caminé junto a ella, directo hacia mi edificio, sin decir una sola palabra. Bronceado, relajado y completamente despreocupado. Mi padre me cortó el paso en la entrada. Su voz tenía ese tono de decepción que conocía demasiado bien. Dijo que necesitábamos hablar. Sobre lo que había pasado en la fiesta. Sobre mí publicando fotos de vacaciones mientras ellos lidiaban con el desastre. Dijo que no me había criado para ser tan egoísta. Me detuve y me giré para enfrentarlos a todos. Le pregunté a qué desastre se refería. Me habló de la emergencia de plomería, de la fiesta arruinada, de los miles de dólares en daños, y de que había ignorado sus llamadas durante 8 días. Asentí. Entonces les dije que el viaje a Costa Rica se suponía que era su regalo de jubilación. Que iba a sorprenderlo en la fiesta. Entregarle los boletos frente a todos. Un viaje padre e hijo. Nadie dijo nada. La boca de mi madre se abrió, y luego se cerró. Milo incluso dio un paso hacia atrás. Hasta Nora, que rara vez mostraba emoción, parecía incómoda. Pero no me invitaron a la fiesta, continué. Así que llevé a Bruno en su lugar. El silencio fue tan largo que podía oír el tráfico detrás de nosotros. Mi madre empezó a balbucear. Habló del plano de asientos, de que ya tenían confirmado el número de invitados con los encargados de la comida, de que no pensaron que me importaría. Levanté la mano. 11 años, dije. He arreglado su plomería gratis durante 11 años. Cada fuga, cada obstrucción, cada pieza rota. 4 días antes de esa fiesta, estaba en su baño, reemplazando piezas, que pagué yo mismo. Y luego descubrí que ni siquiera estaba invitado. Milo dio un paso al frente, inflando el pecho. Ese gesto dejó de intimidarme cuando éramos adolescentes. Dijo que nada de eso era excusa para ignorar sus llamadas cuando me necesitaban. Le pregunté cuándo fue la última vez que cualquiera de ellos me había llamado por algo que no fuera mano de obra gratis. No hubo respuesta. Así que lo dejé claro. A partir de ahora, podían llamar a la línea de mi negocio, dentro del horario laboral. Los programaría como a cualquier cliente. Y les cobraría como a cualquier cliente.
La tarifa de emergencia era de $250 solo por presentarme. Y los fines de semana cobraba un 50% adicional. Mi madre parecía como si la hubiera abofeteado. Preguntó si realmente iba a cobrarle a mi propia familia. Le respondí que había terminado de ser su empleado sin sueldo. Caminé hasta la puerta de mi apartamento, la abrí, y antes de entrar me giré una última vez. Les dije que podían quedarse en el estacionamiento todo el tiempo que quisieran, pero que si alguien tocaba mi puerta, llamaría a la policía. Luego entré, eché el cerrojo, y solté el aire. Desde la ventana los vi discutir entre ellos durante otros 30 minutos, antes de que finalmente se fueran. Me di una ducha larga, y me fui a la cama. Pensé que ahí terminaría todo. Que estarían molestos por un tiempo. Que nos evitaríamos en las fiestas. Que eventualmente, todo se acomodaría en alguna especie de tregua incómoda. Así es como suelen funcionar estas cosas, ¿no? Estaba equivocado. Lo que vino después llegó por etapas. Y cada etapa fue peor que la anterior. Cada una dejaba más claro que no iban a parar, hasta que yo cediera, o hasta que los obligara a parar. Empezó con las llamadas. Y con las mentiras. Mi socio comercial, Tomás, había mantenido el negocio funcionando mientras yo estaba fuera. Lleva conmigo 6 años. Empezó como aprendiz y ahora prácticamente codirige la operación. Buen plomero. Mejor persona. Me contó que mi madre había llamado a la línea del negocio 9 veces mientras yo estaba en Costa Rica. Cada vez exigía que él fuera personalmente a su casa a arreglar el problema, como un favor familiar. Decía que él trabajaba para su hijo, así que debía ayudar a la familia. Tomás le explicó, con toda la paciencia del mundo, que la tarifa de favor familiar era exactamente la misma que la tarifa regular, y le dio el presupuesto. Ella colgaba cada vez. Me dijo que, para la 7ª llamada, ya estaba cronometrando cuánto tardaba en colgar. El récord fue de 3 segundos. Andrés terminó haciendo el trabajo de la línea principal. El total fue de $3.200, sumando la visita de emergencia, la limpieza de las tuberías con agua a presión y las piezas. Un precio razonable para el alcance del trabajo. Mi madre, sin embargo, empezó a decirle a todo el mundo que Andrés los había estafado. Que su propio hijo lo habría hecho gratis, si no estuviera siendo vengativo. Que probablemente Andrés y yo nos habíamos puesto de acuerdo para sobrecargarlos en costos, como parte de algún plan de venganza. En el mundo de los oficios, esas cosas se saben rápido. Todos nos conocemos. Nos pasamos trabajos unos a otros. Andrés me lo contó durante un almuerzo en un sitio que ambos frecuentamos, cerca de la tienda de suministros. Se reía mientras lo decía, pero había un filo en su voz. Porque que te acusen de estafar clientes no es algo que puedas tomarte a la ligera. Me preguntó qué pasaba con mi familia. Le di la versión resumida. Asintió, y dijo que nunca volvería a aceptar una llamada de esa dirección. Pero mi familia no aflojó. Intentaron diferentes ángulos. Mi hermana Lila apareció en uno de mis trabajos 2 semanas después de que regresé. Yo estaba haciendo una renovación de baño para una clienta de muchos años, Elisa. Estaba reemplazando la válvula de la ducha y actualizando los accesorios. Cuando Lila entró por la puerta principal como si fuera dueña del lugar, yo estaba literalmente dentro de la pared, lámpara en la cabeza, antorcha en la mano, soldando un accesorio de cobre. Había rastreado mi ubicación a través de las redes sociales del negocio. Elisa salió al pasillo para ver quién había llegado. Lila pasó junto a ella, sin siquiera reconocer que existía. Anunció que necesitábamos hablar. Dijo que esto ya había durado demasiado. Que mamá y papá estaban devastados. Que papá no había sido el mismo desde la fiesta. Que apenas dormía. Que había perdido peso. Que yo estaba destruyendo a la familia, por una simple invitación. Le dije que estaba en medio de un trabajo usando una antorcha de soldadura, y que necesitaba que se fuera en ese mismo momento. No se fue. Dijo que estaba siendo infantil. Que ignorarlos era inmaduro. Que debía disculparme y dejar todo atrás para que pudiéramos volver a ser una familia. Que todos estaban esperando a que entrara en razón. Apagué la antorcha, la apoyé con cuidado en el borde de la bañera, y le pregunté si ella ya se había disculpado conmigo. Por no invitarme. Por planear una fiesta entera bajo la idea de que yo no era necesario. Por 11 años esperando que trabajara gratis, mientras ella sí cobraba por su trabajo como planificadora de eventos. Dijo que eso no era lo mismo. Le pregunté cómo. No supo responder. Se quedó en silencio unos segundos, con la boca entreabierta, antes de recomponerse y decir que yo estaba torciendo todo. Que me estaba haciendo la víctima, cuando en realidad yo era quien los había abandonado. Elisa, que había estado observando desde el pasillo con los brazos cruzados, finalmente intervino. Le preguntó a Lila si trabajaba para mí. Lila respondió que no, que era mi hermana. Elisa asintió y dijo, con total calma, que ella estaba pagando por hora mi tiempo. Que su ducha no funcionaba, y que quizás mi hermana podría volver en otro momento,
cuando yo no estuviera dentro de su pared con una antorcha encendida. Lila se fue, pero no sin antes girarse en la puerta y decirme que estaba cometiendo un gran error, y que lo lamentaría el resto de mi vida. Elisa esperó a escuchar el coche alejarse. Luego volvió a la entrada del baño y me preguntó de qué iba todo eso. Le di la versión de 30 segundos mientras volvía a encender la antorcha y terminaba de soldar la válvula. Se quedó pensativa un momento, y luego dijo que su propia familia no le hablaba desde hacía casi una década, y que había sido la década más tranquila de su vida. Dijo que algunas familias dan más problemas de los que valen. Después de eso, se convirtió en una de mis clientas favoritas. Me recomendó a 4 amigos en los meses siguientes. Milo intentó otro enfoque una semana después. El de la nostalgia. Apareció en mi apartamento con una pizza, y un paquete de 6 de esa bebida de raíz elegante que nos gustaba cuando éramos niños. Hizo su discurso. Que todos cometemos errores. Que tal vez deberían haberme invitado, pero que yo estaba exagerando. Que teníamos que avanzar como adultos. Dijo que extrañaba a su hermano. Lo dejé hablar durante 5 minutos. Luego le pregunté cuándo fue la última vez que yo le había pedido trabajo de contabilidad gratis. Se quedó confundido. Así que se lo expliqué claramente. Él era contador público, con su propia firma. 6 empleados. En 11 años, ni una sola vez se había ofrecido a hacer mis impuestos gratis. Ni a ayudar con declaraciones trimestrales. Ni con la nómina. Dijo que eso era diferente. Abrí la puerta principal, y le dije que se fuera. Empezó a balbucear sobre ser razonables, sobre hacer las paces. Le dije que tenía 30 segundos antes de que llamara a la policía. Se fue en 28, todavía murmurando sobre lo poco razonable que yo era. Pensé que con eso ya estaba claro. Que cada uno seguiría por su lado y que poco a poco, mi familia me iría dejando en paz. Pero no fue así. Después de la visita de Milo, empezaron los rumores. Me enteré, a través de conocidos en común, de que mi familia estaba diciendo que yo les había robado dinero. Que había saboteado su plomería intencionalmente. Que estaba consumiendo sustancias ilícitas, o pasando por algún tipo de crisis. Bruno escuchó el rumor de las sustancias ilícitas por medio de su primo, que lo había oído en el gimnasio al que iba mi madre. La historia era que me había vuelto adicto a los analgésicos, y que por eso mi comportamiento había cambiado. Pura basura. Pero la gente lo estaba creyendo. Bruno estaba furioso. Dijo que necesitábamos documentarlo todo. Había pasado por un divorcio complicado y sabía lo importante que era protegerse cuando alguien intenta destruir tu reputación. Se convirtió en mi asesor no oficial para dejar todo documentado. 3 semanas después de la visita de Milo, llegó la primera señal de que las cosas se habían salido de control, y vino directamente a través de mi negocio. Una empresa de administración de propiedades, con la que llevaba 4 años trabajando, canceló de repente un contrato de mantenimiento permanente, 12 unidades en 3 edificios. Trabajo mensual, constante. Dinero en el que ya contaba. El gerente, Gael, se veía incómodo al darme la noticia. Dijo que sus jefes habían escuchado cosas. Sobre mi confiabilidad. Sobre haber abandonado a mi familia durante emergencias. Sobre ser vengativo, y posiblemente inestable. Alguien había estado diciendo esas cosas, y a las personas equivocadas. A las que podían afectar directamente mi sustento. Durante un par de días hice algunas averiguaciones, y lo que descubrí fue esto: mi madre había iniciado, básicamente, una campaña de difamación ella sola. Le dijo a su grupo de iglesia que yo había abandonado a mis padres ancianos durante una crisis médica. A las mujeres de su gimnasio, que había robado dinero de sus ahorros. A los vecinos, que el éxito se me había subido a la cabeza. Y aunque nunca pude rastrear exactamente cómo, esas mismas mentiras también terminaron llegando a mi red profesional. Tomás, mi socio comercial, fue el primero en notar el patrón. Estaba siguiendo nuestras reservas y los números habían caído casi un 20%. Cuando le conté lo que había descubierto, lo dijo sin rodeos. Eso es interferencia ilícita. Un término legal para sabotear deliberadamente la vida profesional de alguien. Le recordé que también era mi madre. Él solo se encogió de hombros y me miró como dándome a entender que, fuera familia o no, me estaban haciendo daño. El acoso en persona también escaló. Una mañana, mi padre apareció en un trabajo residencial y se quedó de pie en la entrada durante más de 1 hora, con los brazos cruzados, negándose a irse hasta que yo saliera. La dueña de la casa, Rea, terminó amenazando con llamar a la policía. Él se fue, pero ella me pidió que terminara rápido y pagó sin la conversación amable de siempre. Mi madre fue más allá. Convenció a un vecino para que la dejara entrar en mi edificio, diciendo que venía por mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en marzo. Esto era agosto. Se quedó golpeando mi puerta durante 45 minutos, alternando entre súplicas llorosas y acusaciones furiosas. No abrí, y le grité que llamaría a la policía.
Se fue cuando escuchó sirenas, aunque no eran por ella. El punto de quiebre llegó un jueves por la mañana, a principios de septiembre. Estaba en una reunión con un posible cliente comercial, Kinsey, que estaba por abrir un restaurante en el centro con un concepto de productos frescos, directamente del productor al plato. Necesitaba una evaluación completa de la plomería de la cocina antes de la apertura. Este era exactamente el tipo de trabajo por el que había estado esforzándome durante años. Un proyecto serio, con buen dinero de por medio. Y Kinsey, además, parecía un buen cliente. Estábamos en pleno recorrido. Él hacía preguntas inteligentes: presión de agua, capacidad de drenaje, si el interceptor de grasa estaba dimensionado correctamente para el volumen que planeaba manejar. Yo respondía, explicando opciones, sintiéndome seguro. Ya estaba haciendo números en mi cabeza. Entonces mi hermano Milo entró por la puerta principal. Me había seguido hasta allí. Probablemente llevaba rato esperando en su coche, vigilando hasta que apareciera mi cliente, como si fuera un acosador. Sin siquiera conocer a Kinsey, empezó a hablar en voz alta sobre asuntos familiares, como si estuviéramos en la cocina de mis padres y no en el futuro negocio de otra persona. Habló de cómo yo estaba abandonando a nuestros padres, de cómo la salud de papá estaba empeorando por el estrés, de cómo todos estaban preocupados por mí. Kinsey nos miraba a ambos, claramente incómodo. Toda la buena vibra que habíamos construido desapareció en cuestión de segundos. Le dije a Milo que se fuera, que estaba en una reunión de negocios. No lo hizo. Al contrario, subió aún más la voz. Dijo que no podía seguir huyendo de esto, que tenía que dejar de ser egoísta y volver a casa, y disculparme como un hombre. Vi a Kinsey dar un paso atrás. Se le notaba en la cara, estaba reconsiderando si quería trabajar con alguien rodeado de ese tipo de drama. Milo se acercó hasta quedar cara a cara conmigo. Me agarró del brazo e intentó arrastrarme hacia la salida, diciendo que íbamos a hablar afuera como hombres, quisiera yo o no. Me solté de un tirón y le dije, claro y directo, que si volvía a tocarme, lo iba a poner en el suelo. Kinsey se aclaró la garganta y dijo que creía que sería mejor reprogramar, que me llamaría cuando las cosas se calmaran. Nunca llamó. Perdí un trabajo de $15,000, porque mi hermano no podía aceptar un no. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando toda la documentación que Bruno me había ayudado a reunir. Registros de llamadas, capturas de pantalla, fechas, testigos, un rastro de papel que se extendía semanas atrás. Esto no iba a detenerse por sí solo. Ellos no se iban a cansar. Iban a seguir presionando, hasta que me rompieran o destruyeran mi negocio por completo. Así que llamé a una abogada. Se llamaba Siena. Especialista en litigios civiles. Bruno la conocía por su divorcio. Dijo que no se andaba con rodeos. Le llevé todo. Capturas de pantalla de mensajes y publicaciones en redes sociales. Registros de llamadas. Contratos perdidos con fechas y montos. Declaraciones de Tomás y Elisa documentando lo que habían presenciado. Revisó todo con calma, tomando notas. Cuando terminó, me preguntó qué resultado quería. Le dije que quería que pararan. Que quería mi vida de vuelta. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Primero, una carta formal de cese y desistimiento. Ponerlos en aviso de que lo que están haciendo tiene consecuencias legales. Dejar constancia de que han sido advertidos. La mayoría de la gente retrocede cuando ve el membrete de un bufete de abogados. Pero mi familia no era la mayoría de la gente. La carta salió un martes. Para el jueves, mi madre había publicado en Facebook llamándome adicto, y diciendo que había abandonado a sus padres ancianos. Etiquetó a la familia extendida. A gente de la iglesia. Lo hizo completamente público. Como si me estuviera retando. Siena no dudó. Bien, dijo. Entonces escalamos. Solicitó una orden de restricción temporal, basándose en el acoso, las emboscadas en sitios de trabajo, el acecho en mi edificio y el patrón constante de aparecer sin invitación. La publicación en Facebook ayudó. La orden fue concedida. El notificador judicial localizó a los 4. 2 días después, mi padre apareció en mi apartamento de todos modos. Golpeó mi puerta durante 20 minutos. No abrí. Llamé a la línea policial no urgente. Los oficiales llegaron, documentaron la violación y le ordenaron retirarse. Le advirtieron que una nueva infracción podría terminar en arresto. Ese incidente se volvió importante más adelante. Siena no presentó una demanda completa por difamación. Me explicó que esos casos son caros, lentos y difíciles de ganar, incluso cuando tienes razón. En lugar de eso, hizo algo más inteligente. Envió una carta al abogado de ellos, detallando toda la evidencia que habíamos reunido. La carta dejaba claro que, si el caso llegaba a juicio, buscaríamos una compensación completa, además de los honorarios legales. Pero también ofrecía una alternativa, mediación. Su abogado respondió una semana después. Querían hablar. La mediación se llevó a cabo en una oficina neutral en el centro.
Era una sala de conferencias con un mediador, ambos abogados, y nosotros. Tomás, mi socio comercial, asistió como testigo. Era la primera vez que estaba en la misma habitación con mi familia desde aquella noche en el estacionamiento. Mis padres se veían cansados. Milo estaba sentado con los brazos cruzados, y Lila evitaba el contacto visual. El abogado de ellos empezó con el típico discurso sobre emociones intensas, encontrar un camino hacia adelante y sanar relaciones. Siena lo interrumpió. No estamos aquí para arreglar relaciones, dijo. Estamos aquí para acordar términos que hagan que esto termine. Entonces expuso las condiciones: debían mantenerse a una distancia mínima de 500 pies de mí, de mi casa, de mi negocio y de cualquier sitio de trabajo, nada de contacto, ni directo ni indirecto, una retractación escrita, enviada a todas las personas a las que les habían mentido, y el reembolso de $14.000 por pérdidas de negocio documentadas. Se resistieron. Dijeron que el dinero era demasiado, que las retractaciones eran humillantes, que no deberían tener que admitir que habían hecho algo mal. Siena, entonces, dejó clara la alternativa. Teníamos la violación documentada de la orden de restricción por parte de mi padre. Las publicaciones de mi madre en Facebook llamándome adicto, hechas después del cese y desistimiento. Declaraciones de clientes, contratos perdidos y un rastro de evidencia sólido. Si íbamos a juicio, pediríamos más de 14.000. Y todo sería público. El mediador sugirió un receso. Cuando volvimos, su abogado habló por ellos. Aceptaban los términos. Sin juicio, sin espectáculo en la corte. Solo documentos, y un cheque. Las cartas de retractación se enviaron la semana siguiente. Mi madre tuvo que mandarlas personalmente a su grupo de iglesia, a su gimnasio y a todas las personas a las que les había contado esas mentiras. En ellas declaraba, de forma clara, que sus acusaciones, robo, sabotaje de plomería y consumo de sustancias, eran falsas. El cheque se hizo efectivo 2 semanas después, $14.000. Supe por el tío Owen que tuvieron que recurrir a sus ahorros para pagarlo. También dijo que, en su opinión, yo había manejado la situación correctamente. La orden de restricción se mantuvo. Un juez la hizo permanente en una audiencia rutinaria, donde nadie se opuso. Al salir de la audiencia, no sentí que hubiera obtenido una gran victoria ni me sentí reivindicado, solo sentí que todo había terminado. Los meses que siguieron fueron tranquilos, de la mejor manera posible, sin emboscadas en sitios de trabajo, sin mentiras circulando en mi red profesional, sin nadie apareciendo en mi puerta, ni tratándome como si les debiera mano de obra gratis por el resto de mi vida. Reconstruí lo que pude. Algunos clientes regresaron cuando la verdad empezó a salir a la luz, las cartas de retractación ayudaron. Gael, de la empresa de administración de propiedades, me llamó personalmente para disculparse y me preguntó si consideraría retomar el contrato. Le dije que sí, a mis tarifas estándar. Dijo que le parecía más que justo. Elisa me recomendó a 4 amigos, y todos se convirtieron en clientes habituales. Resultó que conocía a mucha gente que valora el buen trabajo, y paga a tiempo. Andrés empezó a enviarme trabajos cuando su agenda se llenaba. A veces almorzábamos juntos y compartíamos historias de guerra sobre clientes difíciles. Tomás y yo contratamos a un aprendiz llamado Felipe, recién salido de la escuela de oficios. También escuché, a través de conocidos, que el círculo social de mis padres se había reducido bastante después de que enviaron las cartas de retractación. Al parecer, a la gente no le gusta descubrir que le han mentido. El matrimonio de mi hermano Milo estaba pasando por un momento complicado. Nora, que en años apenas me había dirigido una docena de palabras, aparentemente encontró muchas cosas que decir cuando conoció toda la historia. Lila se mudó a otro estado por una oportunidad de trabajo. Aunque, por el momento en que lo hizo, parecía más una huida del bochorno local, que una simple decisión profesional. Yo no los contacté. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa obligación constante que había guiado mis decisiones durante años. Mi vida ahora es realmente mía. Dirijo un negocio con gente a la que respeto. Tengo amigos que de verdad quieren estar cerca de mí, no solo usarme. Y honestamente, eso es más que suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.